En este informe también estaremos analizando la posible reelección de Donald Trump. Además, por qué el expresidente se enfureció con la CIA y con el FBI. Por eso el enfoque de este informe está dirigido a analizar las consecuencias del ataque y los drásticos cambios, o mejor dicho, la metamorfosis de la seguridad nacional de los Estados Unidos y una eventual vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump. Quédate entonces muy atento a lo que vamos a exponer en este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Si no te has suscrito a nuestro canal y si te gustan esta clase de informes, te invitamos a que lo hagas ahora mismo y a que active la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente puedes seguir dándonos tu apoyo y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal mediante el icono del corazoncito que está en la parte inferior de cada video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora y a JEOC por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A José Antonio y a JEOC les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos, como siempre, al análisis de la geopolítica mundial. Iniciamos. Antes de comenzar, quiero resaltar que las agencias de inteligencia y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos actuaban por separado y solo se comunicaban entre sí cuando existía de por medio una orden presidencial. Sin embargo, se afirma que a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2017, la seguridad del pueblo norteamericano quedó expuesta, precisamente por la interacción del expresidente Trump en la forma como se habían establecido los protocolos de seguridad nacional. Entonces, muchas cosas cambiaron, desde la forma en que se investigan los acontecimientos, los protocolos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la manera en que se comunican y comparten información las agencias de inteligencia norteamericanas. ¿Cómo han cambiado los protocolos de seguridad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en los más de 22 años? En varias de sus entrevistas, dos agentes retirados del FBI de origen hispano que habían participado en la investigación de los actos terroristas en Estados Unidos explicaron precisamente este cambio. Los informes describen de una manera resumida lo que ocurrió. Pero centrémonos en esta parte. La amenaza terrorista fue cuidadosamente orquestada por los propios terroristas, dice Nelson Barbosa, exagente del FBI, quien trabajó como investigador en la agencia desde 1990 hasta el 2014. Marcó cambios en los protocolos de inteligencia y marcó el comienzo de una nueva era de trabajo colaborativo entre todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y las fuerzas militares. El exagente afirmó que fueron un punto de inflexión en términos de prevención y observación de posibles amenazas terroristas contra Estados Unidos. Todas las agencias han establecido ahora fuertes redes de cooperación para poder rastrear cualquier posibilidad de un acto terrorista, como mencionó recientemente un experto de inteligencia. En contraste, el anteriormente retirado agente especial del FBI, César Paz, ha argumentado que aquel trágico día del 2001 se aprendieron muchas lecciones sobre el nivel de intercambio de información sensible que podía representar un riesgo para la seguridad nacional. En su opinión, el incidente llevó a la creación de un protocolo unificado entre todas las agencias de seguridad federales y afirma que esto no se había hecho antes. Increíble, ¿no es cierto? Sobre este punto hay que mencionar que las agencias de inteligencia estadounidenses, incluidas la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, la CIA y el FBI, tampoco tenían una práctica estándar para comunicarse entre ellos. Sostuvo que creía que esto se debía a que el Congreso había impuesto regulaciones específicas para la recopilación de datos de inteligencia. ¿Y por qué sucedía esto? Vamos a verlo. Nuestra investigación reveló que aunque esto no se ha dicho públicamente, cada agencia tenía su propia dependencia de contrainteligencia que espiaba a los integrantes de las demás agencias y de esta manera se mantendrían vigilados unos a otros, imprimiendo la sensación entre la comunidad de inteligencia, de agentes secretos,
de que estaban siendo vigilados por miembros de las otras agencias. Según Barbosa, el FBI solía ser una organización secreta, ojo con esto, que operaba independientemente de las otras agencias. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la cooperación entre las agencias ha mejorado enormemente. En opinión de César Paz, una de las lecciones clave que se puede extraer de todo esto es la necesidad de compartir información e intercambiar diversos puntos de vista para prevenir actos de terrorismo con mucha antelación. Como mucha gente, el experto en seguridad nacional recuerda en dónde se encontraba él, y él dice que estaban sentados en la oficina del FBI en Miami para iniciar una reunión que se hacía con cierta regularidad. Y cuando escucharon la noticia, todos salieron corriendo de allí. Dice que recuerda que pasaron incontables horas tratando de descubrir quiénes eran estos individuos. Luego de eso, el exagente del FBI investigó cada academia en donde les habían enseñado a los terroristas a recopilar toda la información que pudieran obtener. Es increíble que en Estados Unidos existan academias o existieran academias en ese tiempo para enseñarle a los terroristas a investigar a los propios estadounidenses. Contrarreloj, dice él, y no tenían tiempo que perder. Pero todo lo que podían lograr se completó en tiempo récord. Finalmente, empezaron a arrestar a uno por uno de los terroristas que habían participado en la operación. Según Barbosa, hoy en día existen otro tipo de amenazas que la inteligencia estadounidense también está monitoreando, algo que regularmente no se hacía. En la entrevista para un canal de noticias de Nueva York, el oficial retirado también reveló que mediante los nuevos métodos de inteligencia se enteraron en marzo de 2023 que Corea del Norte supuestamente estaba vendiendo armas a Rusia, afirmando además el alto riesgo que esto conlleva, no solo militarmente, sino también a nivel geopolítico. Dice que además China y Rusia están en el foco de la atención de todas las agencias de los Estados Unidos. De manera similar, cree que China representa una amenaza significativa para el país, porque continuamente recopila datos e identidades de ciudadanos estadounidenses para sus oscuros propósitos. Durante una audiencia en el Senado en marzo del año pasado, la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, expresó su preocupación por la agresiva expansión de Rusia y China en el área de influencia de los Estados Unidos, es decir, el Caribe, Centro y Suramérica, lo que le abrió los ojos, según ella, con respecto a cómo ambos países están expandiendo su dominio alrededor de América Latina y el Caribe, agregando que la inestabilidad política caracteriza a toda el área, y eso es un punto negativo. Ahora, en cuanto a Rusia, el pueblo norteamericano debe sopesar entre el regreso de Donald Trump a la presidencia del país o reelegir a Joe Biden. En un programa anterior hablábamos sobre el próximo presidente de los Estados Unidos y dijimos que estaba en duda sobre quién podría ser. Y sé que coincidimos en que Biden es un hombre longevo para asumir 4 años más. Pero si es Donald Trump, existe la posibilidad de que llegue a acuerdos con Moscú, y sus últimas declaraciones sobre apoyar a los enemigos de Occidente para que ataquen a los países de la OTAN que no colaboren o aporten a la alianza son extremadamente preocupantes. Y aquí hago un paréntesis para recordarte, por si de pronto no lo escuchaste, el líder ruso dijo que prefería a Biden por 4 años más en la Casa Blanca en lugar de Donald Trump. ¿Por qué lo dijo? Pues porque es exactamente lo contrario que él espera, que Trump llegue nuevamente a la Casa Blanca. En 2019, el New York Times informó que el entonces presidente Donald Trump quería intervenir en las agencias de espionaje de los Estados Unidos. ¿Por qué? Un año antes, es decir, en 2018, el presidente Trump se enfureció con la CIA y el FBI por filtrar información sobre su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, tema que estaremos ampliando un poco más al final del informe. Además, Trump consideraba que si las agencias estaban compartiendo información entre sí y a la vez con el Pentágono, él como presidente también debía estar enterado sobre lo que estaba ocurriendo a nivel de las actividades de espionaje en todo el mundo. ¿Por qué? O eso es lo que piensan algunos expertos, que Donald Trump quería enterarse si se estaban haciendo actividades de espionaje en torno al gobierno ruso. Un experto en inteligencia de la CIA dijo que los pormenores de las actividades de inteligencia únicamente se compartían entre los directores de las agencias y no entre los agentes de las mismas
Esto para guardar el conducto regular y para evitar cualquier filtración. A su vez, los resultados de las investigaciones se llevaban al Consejo Nacional de Seguridad y allí se compartían con el presidente de los Estados Unidos. Únicamente los resultados. Por lo tanto, por protocolos, nunca el presidente sabía los detalles de las actividades de espionaje, únicamente los resultados. Y por supuesto, esto fue lo que al entonces presidente Trump no le gustó. La noticia de que Donald Trump intervendría en las agencias tuvo una gran reacción entre los miembros de inteligencia. Además porque el expresidente había previsto el nombramiento de Stephen Feinberg para investigar el sistema, debido a que creían que tal acto acabaría con la independencia de la comunidad de inteligencia. Trump quería una reforma importante en las agencias de inteligencia estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos estaba considerando nombrar a uno de sus aliados, el multimillonario neoyorquino Stephen Feinberg, para liderar una revisión exhaustiva de las agencias de inteligencia, según publicó el New York Times. A partir de la referencia de este periódico a fuentes de la administración de Trump, se desprendió que el nombramiento de Feinberg para el cargo de evaluación del estado de los servicios de inteligencia provocó una fuerte resistencia entre los funcionarios de estos organismos, que veían cómo sus estatutos y sus funciones estarían siendo supervisados por alguien más y posiblemente expuestos a países enemigos de los Estados Unidos. Tanto la CIA, el FBI y la NSA gozaban por derecho propio de autonomía para realizar sus investigaciones, y hubo rumores de que el presidente Trump les impondría, además de las nuevas funciones, la orden de compartir los informes de inteligencia con la Casa Blanca, incluidos todos los detalles de esas investigaciones. Aunque no lo crean, las agencias no están obligadas a compartir por anticipado, y escucha muy bien esto, por anticipado con el presidente a quién o a quiénes están investigando, la forma como lo están haciendo y qué agentes están involucrados en esas investigaciones. Entonces lo que circuló en ese momento es que las agencias serían controladas por el presidente de los Estados Unidos, cuando eso jamás había ocurrido. Las agencias acordaron compartir información entre ellas a través de la Agencia de Seguridad Nacional, que a propósito hoy conforman un pool de 17 agencias con presupuesto propio, pero no estaban dispuestas a revelar el nombre de sus agentes ni en qué lugares estaban realizando investigaciones encubiertas. Entonces empezaron a preguntarse sobre cuál era el interés del presidente Trump por conocer y además por controlar las actividades de inteligencia de todo el país. Lo otro que ocurrió fue que Donald Trump quiso intervenir en las operaciones militares de acuerdo con una fuente en el Pentágono, y eso tampoco le gustó al general Milley y tampoco le gustó al secretario de la Defensa. Si la información de inteligencia cayera en manos de alguien que no tuviera que ver con las agencias, es decir, de alguien que no hubiera hecho carrera dentro de ellas, habría la posibilidad de que la información se filtrara, incluso hacia los enemigos de los Estados Unidos. En particular, la resistencia se debía a que Feinberg, el amigo de Donald Trump, era visto como un intento del presidente de insertar a uno de sus leales en estas agencias de inteligencia que el presidente había criticado públicamente durante tiempo atrás. Además, algunos altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron contra las sospechas de que Feinberg bien podría estarse preparando para asumir su cargo como director dentro de estos departamentos de inteligencia. Parece que Feinberg, quien era socio comercial de Cerberus Capital Management y miembro del Consejo de Trump para la Recuperación Económica, ya había dicho a la gente de su organización que iba a trabajar para el gobierno, aunque en ese momento todavía no se había informado sobre cuál sería su designación. Por su parte, Jared Kushner, yerno del presidente, y Steve Bannon, supuestamente ya habían hablado sobre el nombramiento de Feinberg como director de la Inteligencia Nacional, o jefe de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Estos cargos generalmente se confían a funcionarios profesionales de carrera, en lugar de aliados presidenciales, según los propios funcionarios de inteligencia, que actualmente ocupan o que alguna vez desempeñaron esos cargos. Y un dato más, generalmente
los presidentes de los Estados Unidos provienen de un entorno político, con frecuencia quienes ocuparon cargos como funcionarios públicos, es decir, senadores, representantes o tal vez gobernadores. Pero Donald Trump venía de un entorno de la empresa privada. No se puede negar que la economía de los Estados Unidos fue bien manejada, entre comillas, desde el punto de vista gerencial. Pero tanto las agencias de inteligencia como las Fuerzas Armadas tenían cierta cautela, especialmente porque en ese momento se investigaba al presidente Trump por sus posibles vínculos con Moscú. El entonces presidente de los Estados Unidos creía firmemente que había una conspiración entre las dos agencias más importantes del país, el FBI y la CIA, y la excandidata Hillary Clinton, a quien había derrotado en las elecciones de 2016 y que habían filtrado información sobre una reunión entre Michael Flynn, su asesor de seguridad, y el embajador de Rusia en Estados Unidos, y que éste le había mentido al FBI sobre esa reunión. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.